Para platicarlo con Salvador Humberto Parra Valdés, director de Desarrollo de Modelos de Atención en Salud Mental de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. O sea, es un tema que de verdad tiene que ver con las personalidades y que puede tener que ver con cosas muy serias de la personalidad. Entonces vamos a hablarlo con Salvador Humberto Parra. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia y para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues Salvador, con el gusto aquí, además de tener esta opinión, mira, fresquita de jóvenes que están aquí en la cabina, ¿qué te parecieron sus respuestas? Creo que al igual que en muchas situaciones, pues están precisamente basadas en la propia experiencia que han tenido, pero lo cierto es que no existe evidencia científica que haga una diferencia entre, pues, cuál de los géneros pudiese mentir más ante alguna u otra situación. O sea, no existe evidencia y realmente los seres humanos mentimos. Vamos a verlo entonces ya como género humano. Claro que, es decir, independientemente del género, todos mentimos. Ujú. Forma parte de nuestra propia naturaleza humana, incluso evolutivamente, esta habilidad para poder mentir, pues nos ha ayudado a poder desarrollarnos y poder llegar como especie a donde hemos alcanzado estar. Salvador, pero podemos considerar que hay mentiras leves, mentiras ya un poco más serias o que hagan o provoquen más daño. ¿Se podría clasificar así la forma de mentir? Sí, por supuesto. Es decir, va a depender mucho de la motivación que tenga la persona para realizar la mentira. Podemos, o en ocasiones solemos considerar algunas mentiras como mentiras blancas cuando consideramos precisamente que lo estamos haciendo no por un beneficio propio, sino por un beneficio por una tercera persona, por no lastimar sus sentimientos, al hacer un cumplido no del todo sincero, pero que al final de cuentas tiene la finalidad de evitar que la otra persona se sienta mal, pero también podemos encontrar pues estas otras mentiras en las que pues se busca ya sea ocultar la información o hacer creer una información errónea con la finalidad de obtener un beneficio propio, de que nos asciendan en el trabajo, o si cometimos algún error, pues que no nos regañen o no nos culpen por ello, etcétera, etcétera. Oye, antes decían las abuelas la mentira piadosa. Claro. Era la mentira blanca que tú estás diciendo un poco, ¿no? Así es, que cuya nuevamente la finalidad pues es más allá de proteger a una tercera persona. Entonces, justamente aquí pudiésemos no clasificar las mentiras como buena o mala, sino más bien cuál es el motivo que hay Ujú. detrás para realizar ese argumento falso. Salvador Parra, pero, ¿por qué se ha pensado, y aquí lo estaban repasando los chicos, que los hombres son los que mienten más? Creo que pudiese ser, como sí lo mencionaba acertadamente por ahí un comentario, que tiene que ver más con la parte cultural, en la que pudiese algunas de las mentiras por parte de los varones, pues ser un poco más socializada, es decir, entre el propio grupo de compañeros suele darse por hecho que algunos compañeros suelen mentir o suelen hacerlo con mayor frecuencia, y en el caso también muchas veces de las mujeres, pues las mentiras suelen ir más encadenadas precisamente sobre su propia apariencia, sobre las emociones que sienten, temas que pueden ser un poquito más reservados, y por eso estas mentiras pues no suelen compartirse con la misma frecuencia que lo hicieran los varones. Pero en cuanto estadísticamente, pues todos mentimos de la misma manera. ¿Cuándo se puede considerar un problema que mientas así compulsivamente, digamos? Claro, justamente esa es la palabra clave. Es decir, ya establecimos que todas las personas mentimos y solemos hacerlo de manera casual. Inclusive hay estudios que dicen que en una conversación habitual con una tercera persona solemos mentir entre dos o tres ocasiones en un lapso de 10 minutos. ¡Uy! Ah, Muchísimo. entonces, lo cual pues es relativamente, es decir, mentimos frecuentemente. Sí. Pero justamente la diferencia entre una situación, entre una mentira casual a ya pasar a convertirse en un problema, es esta compulsión. Es decir, ya no, incluso ya pudiese no estar establecido un beneficio ni para una tercera persona ni para un beneficio propio, y sin embargo, pues se sigue produciendo esta mentira. Por lo tanto, justamente la definición nos dice que es la compulsión a mentir, a necesitar mentir,
cuando se pasa a este otro lado, a ya convertirse en una patología, en un trastorno de salud mental. Esa persona que hace esto compulsivamente, que no hay necesidad, pero miente, ¿es consciente de esta situación? No siempre. También suele estar precisamente esta situación en la que la propia persona mitómana puede llegar a creer sus propias mentiras. Es decir, puede comenzar sí sabiendo que es la información falsa, pero conforme se va escalando la mentira y necesita estar incluyendo información, puede llegar a un punto en el que ella misma crea la información que está diciendo, inclusive aunque se le contraste con evidencias, aún así seguir aseverando pues que la información que se ha dicho o que se ha compartido es verdadera. En un caso, por ejemplo, ya de patología, ¿cómo se atiende esta situación de esta mentira compulsiva, Salvador Humberto Parra? Claro, suele haber diferentes tipos de terapias dentro de la psicología que suelen precisamente abordar o tratar de minimizar los resultados de este tipo de patologías. En especial, la que ha mostrado mayor beneficio es la terapia cognitivo-conductual, tanto en sus segundas como terceras generaciones, las cuales pues tiene precisamente la finalidad de poder ayudar a la persona a que vaya siendo consciente de pues, los resultados o de las consecuencias que tiene cada vez que se realiza una mentira. Entonces, este tipo de terapias va enfocada justamente a la que la persona puede identificar cuáles pudieran ser los desencadenantes que produce que la persona mienta, si hay algunas situaciones en particular, si hay algún tipo de personas, un grupo de personas, algún tipo de salidas habituales las que con mayor frecuencia producen este tipo de comportamientos o de pensamientos, y con base a esta información pues se puedan generar estrategias de afrontamiento para este tipo de situaciones. Salvador, yo te voy a hacer ahora una pregunta, pero voy a decirles, a invitar a nuestros aquí chicos, a nuestros alumnos de la Universidad del Claustro de Sor Juana, si quieren hacer una pregunta a Salvador Parra con respecto a las mentiras, váyanla pensando, una pregunta breve, en lo que ahora él responde la que voy a hacerle. En el caso de los niños, ¿hay que reprimirles, hay que hablarles de que hay verdad y hay mentira? ¿Cómo tratar el tema con ellos? Claro, aquí se da esta paradoja en la que pues desde muy pequeños nos enseñan a todos a que es malo mentir, a que no debemos hacerlo, pero por otra parte, pues las mentiras, como ya lo hemos mencionado, pues las encontramos en todos lados, e incluso en los ejemplos en los que pues llega por ahí quizá alguien a cobrarle a la mamá y la mamá le dice al niño, dile que no estoy o que no me encuentro, y entonces se encuentra esta como paradoja entre entonces si es bueno o no es malo, o cuándo sí, cuándo no. Es decir, creo que más que enseñarles nuevamente a mentir o que si la mentira es buena o mala, la postura ideal pudiese ser precisamente el enseñar a identificar cuándo o bajo qué motivos o circunstancias pudiese esto ser de ayuda, porque al final de cuentas, pues también pudiese ser beneficioso que un niño o una niña pudiese mentir cuando un extraño se le acerca y pues necesita o pudiese valerse de una mentira para no ponerse en peligro. Entonces, nuevamente, más que clasificar las mentiras como buenas o malas, lo ideal sería el poder ayudar a los pequeños, a las pequeñas, a identificar qué circunstancias pudiesen precisamente ayudarles a no exponerse a una situación de peligro para ellos o ellas. Salvador, bueno, pues ahora sí voy a pasar el micrófono a los estudiantes. ¿Quién quiere preguntarle a Salvador Parra? Adelante, Jimena. Hola, Salvador, te habla Jimena. Bueno, quiero preguntarte si es verídico que cuando estamos en una relación de pareja, la otra persona nos da a entender perfectamente que está mintiendo. O sea, si ellos empiezan a comportar celosos o algún comportamiento tóxico, ¿eso quiere decir que nos están mintiendo? Claro, más que aquí que la persona nos dé a entender, es importante señalar que no únicamente las mentiras vienen a través de la voz, no únicamente son verbales, sino que también podemos mentir a través de gestos y también viceversa. Por ahí hay estudios que nos indican que gran parte de lo que comunicamos lo hacemos a través precisamente de nuestro lenguaje corporal. Si no mal recuerdo, las estimaciones es que creo que el 12-13% lo comunicamos a través de nuestra voz
y hasta un 80-85% lo comunicamos a través precisamente de nuestro lenguaje corporal. Entonces, conforme más nos vamos familiarizando con una persona, pues comenzamos a identificar precisamente cuáles son los ademanes que utiliza, qué tanto mueve sus manos, cuáles son las gesticulaciones que hace su cara cuando está siendo honesta a cuando pudiera por ahí estar haciendo un intento de ocultar la verdad. Entonces creo que más que cuando estamos en una relación mentimos o no mentimos más, creo que es más que nos familiarizamos precisamente con todo este lenguaje que utiliza esta persona y por ello pudiese hacérsenos más fácil poder identificar cuando pudiera estar mintiendo de cuando no. Ay, Salvador, qué temazo, porque no olvidemos que también hay personas que así a la cámara y ocupando un lugar privilegiado, periodistas, líderes de opinión, mienten y todavía no los hemos aprendido a leer bien. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, por participar. Ahora nos despedimos de Jimena, Mauricio e Iker y vendrán otros chicos también a esta transmisión. Gracias por estar aquí. Mucho éxito y mucha suerte con su carrera. Gracias. Bueno, pues mentir. Aquí estás hablándonos de que no solamente mentimos con palabras y, bueno, la mentira es parte de la vida, ¿no? Es bien interesante, sobre todo saber que si se vuelve algo patológico, pues la vida puede ser muy adversa, ¿no? Podemos ya ir pasando por las relaciones como seres un poco problemáticos, conflictivos, y se puede volver un trastorno de la personalidad totalmente, ¿verdad, Salvador? Así es, y con consecuencias reales cuando precisamente los grupos sociales alrededor pues comienzan a identificar que una persona miente de manera compulsiva, pues también comienzan a alejarse de ello, pero también es importante recalcar que una vez que se convierte esto en una patología, no estamos hablando únicamente de un mal hábito que pudiese tener la persona, sino que realmente es una condición que requiere de ayuda profesional y que pues hay estrategias o existen profesionales en salud mental capacitados para tratar este tipo de situaciones. Gracias, Salvador. Te voy a presentar al siguiente grupo. Está la maestra, ¿nos dice su nombre? Hola, soy Sara Herrera. Hola, ¿Qué Sara. tal, Rita? ¿Cómo estás? Muy bien, contenta. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. También te acompaña en este momento. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Andrea Cruz. Andrea. Hola, Andrea. ¿Y? Alfredo Uribe. Y Alfredo, muy bien. Maestra, quizás también a ti te ha tocado que los alumnos, por necesidad, por salvar el pellejo, por salvar una calificación, mientan. Sí me ha tocado. Y creo que tiene que ver sobre todo como con construcciones sociales, a veces no saber decir que no. Entonces, justo preferimos crear una ficción que simplemente dar un no que podría resolver muchos problemas. ¿Y si te ha pasado que a través del lenguaje corporal del alumno, de la alumna, del alumne, tú descubres que eso no es verdad, que te están haciendo, ahora sí como diríamos, el cuento chino? Sí me he dado cuenta y también tengo que admitir que yo de más joven, pues sí también me gustaba decir mentiras. A veces era más por entretenimiento que otra cosa, entonces como que sí, como buena ex mentirosa, la verdad se me facilita reconocer también a colegas de la mentira. Sí, claro. Bueno, algo que quieran ustedes decir de el mentir, de si ustedes se revisan y dicen, bueno, miento solamente como nos estaba diciendo Salvador, para solventar una situación, para beneficiar a un tercero y no de forma patológica. ¿Cuál sería tu caso, Alfredo? Sí, creo que algunas personas mienten para no confrontar algunas situaciones. Como que siempre le dan la vuelta y nunca quieren llegar al momento de la confrontación, que es muy importante porque pues ya es, por así decirlo, deshacer un nudo de algún hecho, de alguna situación que se ha ido creando con el tiempo. Entonces, muchas personas mienten simplemente para no poder confrontar las cosas. Gracias, Alfredo. Andrea, ¿te ha pasado o tú percibes que las mujeres mentimos de distinta manera que los hombres? Pues siento que sí, o sea, porque también depende de la situación, ¿no? Nosotros lo que vamos a usar mucho es como la parte de los sentimientos, pues sí, más que nada eso, ¿no? Que es algo que a nosotros como mujeres nos da un plus, a veces para las mentiras.
¿Qué diría Salvador para que entremos todos en esta mesa? ¿Qué diría Salvador Parra? Sí, claro, como ya mencionábamos, los motivos por los que suelen mentir tanto los varones como las mujeres suelen ser diferentes, porque pues sí, se tiene, por ahí estudios nos indican que pues, los varones suelen mentir más sobre justamente como logros, sobre experiencias, cosas que suelen ser mayormente sociales o que son más del ámbito externo, mientras que también, como ya lo mencionaba también la compañera que ahorita intervenía, las mentiras de las mujeres suelen ser más referentes a sus sentimientos, a cómo se sienten, a cómo lucen, mayormente de situaciones internas. Claro. Salvador, pero de acuerdo a lo que estamos viendo ahora con estos chicos, todos estamos muy conscientes de las mentiras, de cómo mentimos cuando lo necesitamos, de haber sido mentirosos para salvar las situaciones y a lo mejor ahora tratar de estar más a nivel más adultos, ¿no? Como maestras, como conductoras, en fin, o sea, uno va como cambiando la tónica con la mentira, pero sí es parte de la vida y la tenemos que aceptar. Siento que hay conocimiento, que hay bastante conciencia de lo que pasa con la mentira. Sí, y mucho de eso creo que pudiese estar determinado precisamente con nuestra propia experiencia y las consecuencias que obtuvimos de esa mentira. Es decir, si nosotros hemos realizado ciertas mentiras a lo largo de nuestra vida y pocas veces nos han descubierto y pocas veces hemos tenido alguna consecuencia ante ello, pues evidentemente la probabilidad de que lo sigamos haciendo o que mantengamos esa conducta, pues prevalecerá. Sin embargo, si en alguna ocasión nos cacharon con la mentira o esa mentira dañó a alguien y se genera este sentimiento de culpa, pues entonces la probabilidad de que mantengamos o realicemos esta conducta de mentir, pues tenderá a disminuir. Así es. Bueno, voy a volver a incluir al grupo. Maestra, ¿en algún momento tú has sentido, Sara, que es necesario desenmascarar a un mentiroso frente a grupo, que la situación ya la sientes tan crítica que dices voy a afrontarlo, voy a confrontarlo? Sí lo he tenido que enfrentar, pero la verdad es que he preferido que sea uno a uno. Creo que o sea, siempre tienes que tener presente diferentes sensibilidades, ¿no? Y como que esta escuela o manera de, voy a exhibir a la persona para asentar o poner el ejemplo, la verdad creo que no me sería como muy, muy natural, ¿no? Entonces, sí lo he tenido que enfrentar muchas veces, pero insisto, trato de que sea personal e incluso de resolverlo sin necesidad de pasar como a otra instancia, en este caso, digamos, de la universidad o de, no sé, del trabajo. Pues muchas gracias, Sara. Por otra parte, Andrea, bueno, estamos ya con escasos minutos, pero te preguntaríamos, cuando estás estudiando comunicación, pues generalmente hay materias que tienen que ver con la ética, ¿no? Sí. Entonces sí sabe uno, como está consciente de que, bueno, hay como que forzarnos a hacer lo más honestos posibles. ¿Te ha pasado a ti esa idea de que es una carrera como para no mentir, digamos? Pues sí, porque a final de cuentas nosotros somos como parte de la voz que va a informar a las personas y que mientras más verídica sea la información, más informada va a ser la población a final de cuentas. Gracias, Andrea. Alfredo, ¿has tú pensado en ese papel? También, porque, bueno, nos lo enseñan desde cuando hacemos una investigación, no puedes plagiar, obviamente. No puedes como poner que algo es tuyo si no es tuyo, ¿no? Algún documento, alguna investigación. Entonces, desde ahí, pues, obviamente para lo que va a salir externo, escrito o de la voz. Muchísimas gracias por ser mucho más que dos el día de hoy, maestra Sara. Gracias, Andrea. Gracias, Alfredo. Y bueno, te doy un minutito para cerrar esta conversación. Salvador Humberto Parra Valdés, director de Desarrollo de Modelos de Atención en Salud Mental de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Claro, nuevamente pues me gustaría recapitular y decir que precisamente las mentiras pudieran no ser buenas ni malas, pero sí justamente las motivaciones que van detrás de estas mentiras. Si hay alguna persona que pudiese por ahí tener o considera que el estar mintiendo se ha convertido en un problema para
realizar sus actividades al día por día, Ujú. pues precisamente la Comisión Nacional de Salud Mental pone a su disposición la línea de la vida, el 800-911-2000, para cualquier de esta situación. Existen profesionales que estamos en condición de poder ayudarles. Buenísimo, Muchísimas Salvador gracias. Parra.